Cuando estuve en el seminario, me vi tentado a registrarme en una agencia misionera para estos países musulmanes. Un maestro me dijo, debes de saber si es un llamado o si es un sentimiento. Y eventualmente me di cuenta que era un sentimiento, porque cuando no eres llamado, en realidad no vas a durar, así como no vas a durar tampoco el ministerio pastoral, porque no es donde Dios te llamó. Así es que, mis hermanos, es una bendición servir al Señor. Es una bendición ser parte de lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en Ríos de Agua Viva, sino también en otros países. Recordemos lo importante que es que nosotros, por lo tanto, ofrendemos, diezmemos, porque de ahí es donde nosotros podemos apoyar estas misiones. De tal manera que haya suficiente para la casa, pero también para apoyar a otros. Y yo agradezco a Dios, agradezco a la vida de cada uno de ustedes que fielmente dan al Señor para que la obra del ministerio avance más allá de estas fronteras. Y juntos siempre podemos hacer mucho más que solamente una persona. Así que gracias, mis hermanos. El día de hoy voy a continuar con la serie y voy a cerrar este libro que en lo personal ha sido un gran desafío y una gran bendición. Un hombre que fue un misionero también, por ponerlo en ese contexto, en ese lenguaje. Ese era el profeta Habacuc. El profeta Habacuc tenía un gran peso por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había desviado de los caminos del Señor. Y entonces entra en un diálogo con nuestro Dios, en donde Dios se ha manifestado o le ha dado a conocer todas las cosas que Él hará en su debido tiempo. Se muestra un Dios en este libro, un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, los reinos. Y eso es lo que me encanta de la Biblia y las historias, no solamente rescatar principios que nos ayuden a vivir, sino que la Biblia entera da a conocer al Dios a quien nosotros adoramos. Y a la medida que tenemos un conocimiento más exacto de la persona de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a poder rendirle tributo y adoración como Él se la merece. Por lo tanto, Dios se ha manifestado en el libro de Habacuc, que ahora que estoy pensando en que va a ser el último sermón, me da cierta nostalgia, le decía a mi esposa, porque me he familiarizado tanto con este profeta que su nombre significa abrazo fuerte. En todos los tiempos, quizás, sobre todo en los tiempos de prueba, nosotros necesitamos un abrazo de Dios, una cercanía de Dios. Los conceptos de un Dios de amor, de misericordia se ven reflejados, de un Dios de pacto se ven reflejados, de un Dios de milagros se ven reflejados en este corto libro de 3 capítulos. También encontramos a un Dios que es fiel a sus promesas, pero también a sus juicios, que traerá a juicio la maldad de cada ser humano, ya sea a través de la persona de Cristo, a través de nuestra propia persona, pero Dios juzgará al mundo con justicia. Hemos hablado de un Dios que maneja los tiempos y la historia de la humanidad. Que un imperio se levanta es porque Dios lo permite, otro imperio derrota a otro imperio es porque Dios lo permite, es Dios actuando. Y por eso no pensemos y no caigamos en el error de creer que Dios está ausente o se ha desatendido de las circunstancias que estoy viviendo. Ese era por un momento el pensamiento de Habacuc, como en su humanidad, como ser humano. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no responderá? Pareciera un Dios distante, un Dios que se ha desatendido de la necesidad que Él está viviendo. Pero todo lo contrario, Dios tenía diseñado todo un plan que a su debido tiempo lo daría a conocer. Necesitamos entonces vivir por fe, necesitamos caminar por fe, necesitamos movernos por fe. Aunque las cosas no estén completamente claras en nuestras vidas, tenemos que aprender a vivir por fe. Así es que hoy que llegamos a este último sermón, quiero abordar este tema, la fe que superó la confusión. Un hombre confundido en el capítulo 1, quejándose delante de Dios, a un hombre que renovado completamente en su fe, glorificando a Dios. Y ojo, nada ha cambiado necesariamente alrededor de Habacuc. Todo sigue literalmente igual. ¿Qué fue lo diferente? Que Habacuc supo escuchar la voz de Dios, supo creerle a Dios, y entonces su fe fue alimentada, creció en fe y entonces pudo vencer la confusión en la que se encontraba. Así es que vamos a leer los versículos 16 al 19 del capítulo 3 del libro de Habacuc. Por favor, vaya conmigo. Habacuc capítulo 3, versículos 16 al 19.
Dice la palabra del Señor: oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, subraye eso, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, oh Dios soberano, que gobierna los tiempos, las edades, quitas reyes y pone reyes, dice tu palabra. Das sabiduría a los sabios y inteligencia a los entendidos. Suplicamos, oh mi Dios, que nuestra idea de quién tú eres, oh Dios, haya crecido y se haya ajustado un poco más al concepto bíblico, y que nuestra fe, sobre todo, pueda ser renovada y pueda ser fortalecida al comprender que no estamos a la deriva en este mundo, que no estamos simplemente bajo las decisiones y la voluntad de gobiernos políticos, no estamos a la voluntad del ser humano, de las naciones, sino que al final del día hay un Dios soberano que gobierna los tiempos, un Dios santo, un Dios de juicios, un Dios que sabe salvar a su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y bueno, y quisiera también, no tenía anotado esta persona, pero hay un amigo de Emily que nos visita, de la iglesia del hermano Luna. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hablar tres cosas en este sermón y voy a tratar de ser sumamente conciso. En primer lugar, voy a hablar de que para poder superar la confusión y vivir en fe, tenemos que reemplazar ciertas cosas o superar ciertas cosas en nuestras vidas. Tenemos que reemplazar la fuente de nuestro descanso o superar la fuente de nuestro descanso. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿En qué se basa la paz que yo voy a tener? ¿En dónde descansa mi seguridad y mi tranquilidad como creyente? En segundo lugar, voy a hablar acerca de que la fe tiene que reemplazar también la fuente de nuestro gozo, nuestro sentido de plenitud y de satisfacción. Ese es el gozo cristiano, no es una emoción, es un estado de nuestra alma. El estar satisfecho, el estar contento, el tener un sentido de plenitud, de satisfacción en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro sentido de satisfacción y de plenitud? ¿En las cosas materiales o en Cristo mismo? Y por último, Habacuc tuvo que superar en fe y tuvo que reemplazar la fuente de su fuerza. ¿Dónde se encontraban las fortalezas que él necesitaba para hacerle frente a las pruebas que iba a enfrentar él mismo en su tiempo, pero también su pueblo en el futuro? Entonces, es un intercambio, es una sustitución, porque desde la caída en pecado de Adán y Eva en el Edén, nosotros sustituimos lo divino por lo humano, lo eterno por lo temporal, lo terrenal lo sustituimos en vez de vivir por lo celestial. Y de esa manera nosotros mismos nos hemos hundido en una vida de tristeza y de dolor y de miseria en la humanidad. Por lo tanto, tiene que haber un reemplazo. Y es lo que pasó en el corazón de Habacuc después que ha escuchado la voz de Dios. En primer lugar, entonces, y voy a utilizar esta palabra, reemplazar. La fe que ha reemplazado la fuente de su descanso. Para aquellos que han viajado en avión, aquellos que no lo han hecho,
o aquellos que lo hicieron y ahora les da miedo viajar en avión. Quizás alguno de ustedes ha atravesado por esa experiencia de encontrarse con una tormenta fuerte que ha creado ciertas turbulencias en su viaje, en el avión donde iba. Y por un momento aquello quizás sobrecogió nuestras vidas, la primera vez sobre todo que viajamos. Pero cuando pasó la segunda vez, la tercera vez, ya tenía la oportunidad, ya no crea el mismo impacto que creó la primera vez. Ahora hay un poquito más de confianza y de tranquilidad y de seguridad. Y hasta ni siquiera a veces le ponemos mucha atención. Atravesamos por esas turbulencias y seguimos leyendo o seguimos dormidos porque nos hemos acostumbrado. Confiamos de que el avión tiene la capacidad para resistir esa tormenta. Confiamos que el piloto va a saber maniobrar y sacarnos de esa tormenta, ¿sí o no? Por eso algunos quizás todavía batallan con eso, pero yo por lo general ya atravesamos por eso y como que no pasa nada. Yo sé que en su momento vamos a salir. No es para siempre, no va a durar para siempre la turbulencia. ¿Tú crees que la turbulencia va a durar para siempre en tu vida? ¿O tú crees que el avión se va a caer? Pero eso es haber perdido de vista en las manos de quién nosotros estamos. ¿Quién está guiando nuestra vida? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, dice David. No porque el valle de sombras y de muerte no sea amenazante o no sea intimidante, sino por una razón, porque tú estarás conmigo. Esa es la fuente de mi descanso. No yo, lo que yo puedo hacer, no mi capacidad, no mi sabiduría, no mis recursos, sino los recursos de Dios. La fe tiene que ser reemplazada de las cosas materiales y temporales a las cosas celestiales, o más bien a Cristo. Que la fuente de nuestro descanso y de nuestra seguridad sea Dios. Mire lo que es el versículo 16 del capítulo 3. Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. ¿Qué es lo que está describiendo con este lenguaje poético, que es una oración, pero también un cántico? Lo que está describiendo es la reacción de la humanidad de un hombre en su debilidad al escuchar lo que Dios haría en su pueblo y también los planes de Dios para hacer juicio a otros pueblos. Yo he temido, dice, cuando escuché tu voz. Y este mismo pensamiento lo expresó al inicio, en el versículo 2 del capítulo 3. Reaccionar con temor cuando Dios te ha declarado su palabra y sus juicios es la forma más natural cuando has sabido escuchar la voz de Dios. La causa del terror que este hombre tenía, que lo describe así, que incluso como que si algo entró entre sus huesos, pudrición. O sea, hay una debilidad en su esqueleto, en su sistema esquelético, de tal manera que no se puede sostener en pie este hombre. Son como esos ataques de pánico que a veces tienen algunas personas, ya sea por un peligro real o un peligro imaginario. No puede caminar, no puede avanzar, está desconectada de la realidad, porque hay un terror en su cuerpo y su cuerpo obviamente no sabe cómo huir, porque no hay de qué huir. Cuando tú vas por la calle caminando, corriendo, manejando una bicicleta y te persigue un perro, tú sabes hacia dónde, tú sabes que tienes que pedalear fuerte, tu cuerpo reacciona, pero el ataque de ansiedad, el ataque de temor viene cuando tu cuerpo reacciona a un peligro y no sabes cuál es ese peligro, no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer y te consume. Algo similar quizás pudo haber pasado en este hombre que estaba hablando directamente con Dios y dice: tu palabra causó este impacto en mi vida, que mis huesos estaban debilitados y me estremecí, temblé, me sobrecogió el temor dentro de mí. Pero ¿dónde estaba el descanso de este hombre? Porque dice más adelante: si bien, aunque bien, estará quieto en el día de la angustia. Y añade: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cómo este hombre pasa del terror que estremeció sus entrañas, su ser interior, a encontrar la tranquilidad? Estaré quieto, o como dice otra persona, estoy quieto en el día de la angustia.
Cualquiera de nosotros puede estar quieto, puede tener tranquilidad y calma cuando todas las cosas van bien o cuando Dios te ha dado una respuesta de pronto favorable. Cuando Dios obró como tú que hubieses querido que Él obrara, con sanidad, con milagros, con prodigio. Pero no era el caso de Habacuc. Recordemos que Habacuc está en el mismo pueblo, en las mismas circunstancias, pero Dios ha estado trabajando en su corazón. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nuestras circunstancias no cambiarán porque Dios lo que está tratando de cambiar primeramente es nuestra alma, es nuestro ser interior. Reemplazar nuestro objetivo, nuestra base, nuestra plataforma, donde vamos a descansar seguro y quieto, de pasar de poner la confianza en lo humano, en el bienestar, a ponerla en los planes y en los propósitos de un Dios soberano. Eso es lo que le dio la confianza para estar tranquilo a Habacuc, cuando supo reemplazar su fe, el objeto de su fe. Ya no una fe basada en las cosas que él quería que pasasen, que ocurriesen, sino en una fe depositada únicamente en Dios, en su soberanía, en sus propósitos y en lo que él haría, porque sabía que en las manos de Dios y todo lo que Dios hace es bueno todo el tiempo. Como dice, y todo el tiempo Dios es bueno. Por lo tanto, ese principio básico nos ayuda a atravesar. Si creo que yo estoy atravesando por esta dificultad y no tengo paz, recordemos dónde está la fuente de mi paz. ¿Quién está a cargo de mi vida? Habacuc lo entendió y pudo reemplazar, y es lo que tenemos que hacer nosotros. En segundo lugar, la fe que reemplazó la fuente de su gozo. Mire lo que dice la palabra del Señor. 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es una fe perfeccionada, es una fe que ya está trabajada completamente. El gozo, porque a través de la fe fluyen las demás virtudes, como la paz, el gozo, la tranquilidad, la perseverancia, el dominio propio. Aquí hablamos del gozo, ese sentido de satisfacción, ese estado del alma en donde uno goza de satisfacción y de plenitud y con una esperanza certera en lo que Dios hará al final. Ha logrado entonces Habacuc remover la razón o motivo de su gozo. Se ha movido de un gozo puesto en las cosas más básicas incluso de la vida, como es precisamente su alimentación, donde dice ahí, a pesar de que haya crisis, aunque la higuera no florezca, ni siquiera dé flores, menos fruto, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué es lo que está diciendo precisamente? Aunque nos encontremos en una crisis espantosa donde no exista nada para alimentarnos, aunque estemos atravesando por las situaciones más bajas económicamente hablando y no haya de dónde ni siquiera tomar para nuestro alimento. Hace poco hablábamos con unos hermanos acerca de los hermanos en Cuba. ¿Y qué es lo que los hermanos en Cuba tienen que los hace cantar y vibrar cuando se reúnen a pesar de la crisis que están viviendo? Aunque no sepan qué van a comer en la tarde, llegan y usted no escucha los instrumentos, usted escucha las puras voces alabando al unísono a un Dios soberano, a un Dios grande y poderoso. Y uno se queda así y dice, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué es lo que tienen? Son personas que Dios ha atraído hacia sí mismo y se ha revelado a ellos y les ha mostrado de que no todo en esta vida va a ir como nosotros queremos. No vamos a tener todas las cosas. Y si esperamos a tener todas las cosas en su lugar, para nosotros entonces disfrutar del gozo, sentido de satisfacción, sentido de plenitud y sentido de esperanza, entonces nunca vamos a tener un gozo permanente como el que Cristo nos quiere dar. ¿Cuándo es que nosotros podemos disfrutar de este gozo? De este sentido de satisfacción, plenitud y esperanza segura en la persona de Dios, no cuando tenemos las cosas materiales que nosotros queremos. Por eso el mundo no puede disfrutar del gozo permanente que hay en Cristo, porque las ponemos en las circunstancias, en las cosas que podemos conseguir en este mundo, en las cosas que podemos obtener.
Pero aquí está un hombre como Habacuc diciendo, aunque vivamos una crisis espantosa y no tengamos ni siquiera lo necesario para comer, ¿quién no tiene lo que necesita para comer? Yo les aseguro que la inmensa mayoría de los que estamos acá van a la casa ahora. Es más, muchos ni van a la casa porque ahora es día de comer afuera. Vamos al mejor restaurante. Ok, mi amor, no cocines. Pero la inmensa mayoría, si va a sus hogares, abre su refri, no se puede quejar. Amén. No podemos decir, no ha florecido la higuera, no hay fruto en la vid, no hay fruto en el olivo, no hay ovejas, no hay alimentos. ¿Y qué vas a decir en ese momento? No hay la armonía que yo quiero. Las cosas no están saliendo con el doctor como yo esperaba o yo quería. ¿Y qué vas a decir en ese momento? Dice Habacuc, con todo, diga conmigo, con todo. Con todo. Es decir, aunque todas estas cosas falten, aunque no haya ni siquiera lo básico para comer, que no es el caso nuestro, yo les aseguro, con todo, a pesar de, yo me alegraré ¿en quién? Me alegraré en Jehová. En él yo me voy a alegrar. ¿Y qué es eso de alegrarse en Jehová? Y añade, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Puede contemplar al final del túnel la salvación de Dios, la salvación de su vida, pero también la salvación de su alma. Me gozaré en el Señor porque hay alguien que cuida, hay alguien que me va a proveer, por decirlo así, el día de mañana. Él me va a rescatar, no solamente mi alma, Él también tiene el poder para rescatarme de las adversidades que yo vaya enfrentando día con día. El día de mañana Dios va a hacer descender maná del cielo si Él quiere hacerlo así. Pero es mi confianza en Él y entonces yo me gozo en Él porque mi esperanza está en Él. Mi plenitud está en Él. Y aun si Dios tuviese a bien en su voluntad tomar mi vida, sabemos que tenemos una casa eterna en los cielos que no fue construida por manos de hombre. Que Jesús un día dijo en Juan 14, donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Esa es la esperanza del creyente. Imagínense que Habacuc esperara que Dios resolviera todas las cosas para entonces tener descanso y para entonces gozarse y tener un sentido de plenitud, de satisfacción y de esperanza. Nunca hubiese llegado ese día. Por eso también a la misma vez, y le voy a dar una estocada aquí al Evangelio de la Prosperidad, eso del yo decreto y yo declaro, hermano, eso no existe en la Biblia. Calle delante de Dios toda la tierra, es lo que dice Dios. Nadie tiene el poder para declarar y decir esto va a ocurrir. ¿Sabes qué? Porque solamente Dios tiene el poder en su propia palabra para declarar cosas y que esas cosas ocurran. Así es que tenga cuidado con ese falso mensaje de los últimos tiempos. Dios es soberano, Dios quiere hacer algo en mi vida. Yo a veces no sé lo que Dios quiere hacer específicamente en mi vida. Le llamaba Sproul Deus revelatus y Deus esconditus en latín. Es decir, hay una voluntad de Dios revelada, Deus revelatus, y hay una voluntad de Dios escondida, Deus esconditus. Por ejemplo, yo no sé, hasta hace poco quizás muchos de ustedes no sabía qué iba a pasar el día de hoy, o si le iban a dar el trabajo o no. Ese es un Deus esconditus, ¿ok? Con quién se iba a casar, hasta hace algunos años quizás usted no sabía, pero eventualmente Dios se lo reveló. Esa es la voluntad escondida de Dios. Y me toca vivir por fe, caminar por fe, vivir en obediencia para llegar hacia donde Dios quiere que yo llegue, aunque no entienda mucho, aunque no pueda ver con claridad, pero irme moviendo en base a mi fe en un Dios que me dice, gira a la izquierda, ve a la derecha, ahora levante el pie, porque es un Dios que me está guiando. Amén. Esa es la fe. Yo no puedo ver exactamente lo que hay delante, pero sé que Dios es mi salvación y me gozo en Él, porque es más seguro caminar en la oscuridad cuando estoy confundido y no puedo ver. Es más seguro caminar escuchando la voz de Dios que caminar creyendo yo que estoy en la voluntad de Dios, pero estoy fuera de su voluntad, cuando estoy rompiendo sus mandamientos específicamente hablando. Entonces, todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que empezar a vivir
por fe, en obediencia. Así como le dijo Jesús a aquellos leprosos. Le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino, en el proceso de obediencia, Dios les fue mostrando y Dios hizo un milagro en sus vidas. Pero me tengo que mover, aunque no pueda ver muchas veces. Nada más escuchando la voz de mi buen pastor, que me va mostrando y me va enseñando el camino. ¿Está viviendo usted en obediencia? Porque todo aquel que vive por fe tiene necesariamente que vivir en obediencia. Saber escuchar la voz de Dios y saber actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es vivir por fe. No es nada más sentarse y esperar a que Dios me dé, sino es ir caminando, como los leprosos, en el camino, en el transcurso. Imagínese si uno de esos leprosos le hubiera dicho a Jesús, no, yo quiero que tú me sanes. Yo he escuchado de que tú impones tus manos sobre los leprosos. O que tú das tu palabra para que sanemos. ¿Por qué no tienes que mandar a los sacerdotes? Pero ellos actuaron en fe, porque a los sacerdotes se presentaban cuando habían probabilidades que estuvieran sanos y curados. Jesús no los había curado todavía, pero Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en el ejercicio de la fe, en el caminar por fe, es que ocurrió el milagro. Tenemos que aprender a vivir por fe y no poner nuestro gozo y nuestro sentido de satisfacción en las cosas básicas de la vida, en lo terrenal, y perder de vista lo celestial. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice al final, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. 3 palabras en todo este pasaje bíblico, el 16 al 19, que usted tiene que subrayar. En el 16 habló de que estaré quieto. No es que no haré nada, sino que mi corazón estará quieto, estará tranquilo. Luego, el gozo, me gozaré. Y la última palabra, Jehová el Señor es mi fortaleza. 3 cosas básicas que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la fuente de tu fuerza para resistir las tormentas que se vienen sobre tu vida? Jehová es mi fortaleza. Y Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Las fuerzas decadentes de su humanidad no podrían resistir el impacto de las pruebas. Nuestra humanidad no está diseñada para atravesar por ciertas pruebas y ciertas luchas. Por eso a veces quedamos en un estado de shock. Por ejemplo, recibimos la noticia de que un familiar falleció, entramos en un estado de shock, de golpe. Y es un sistema como de defensa de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema psicológico. Pero, conforme va pasando el tiempo, tenemos que ir asimilando lo que ha pasado en realidad. Y es que nuestra humanidad no fue diseñada necesariamente para las pérdidas. Recordemos que Dios creó al hombre para disfrutar con él para siempre de una vida y de un gozo pleno. Pero el pecado entró a la humanidad. Las fuerzas nuestras pueden decaer. Nuestras capacidades para resistir, nuestra paciencia para seguir tolerando algo, pueden decaer. Nuestro sentido de propósito, nuestro valor personal puede decaer. A veces no vamos a sentir ganas ni siquiera de hacer nada ni salir de la casa. Menos enfrentar y hacerle frente a las situaciones que estamos viviendo. A veces no vamos a querer ni pensar en esas cosas. No tenemos la fuerza, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos. Pero ¿dónde encuentro yo fuerzas? De tal manera que yo he atravesado pruebas incluso que cuando miro hacia atrás digo, ¿cómo Dios me dio tanta fuerza para haber soportado estas cosas? Para haber soportado la presión del momento. Las fuerzas que Dios le iba a dar a Habacuc son las mismas fuerzas que Dios nos da a nosotros. Es la fuerza que hay en el poder del Espíritu Santo. Jehová el Señor es mi fortaleza. Si Jehová el Señor no es tu fortaleza, créeme que estás en completa desgracia. Porque cualquier viento fuerte va a soplar sobre tu vida. Y como dice la Biblia, esa casa va a caer. Nuestra fortaleza, nuestra capacidad para resistir y para seguir avanzando, a pesar de que la prueba esté enfrente de nosotros, solamente se encuentran en Cristo y en su palabra. Dice, Dios me hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de sierva. Esto es una repetición de 2 de Samuel 22:34 y Salmos 18:33.
Les voy a leer Salmo 18:33 en específico, si quiere ir conmigo a las Escrituras. Salmo 18:33 es un pensamiento que nos enseña la capacidad que Dios tiene para darnos firmeza, para darnos equilibrio y capacidad en la vida a pesar de las adversidades que nosotros podamos vivir. 18:33 dice: quien hace mis pies como de sierva, y me gusta el sentido que le da el salmista, y me hace estar firme. Esa es la palabra clave. Me hace estar firme, estable, sólido sobre mis alturas. Y es que la sierva, hay que entender lo que está diciendo Habacuc. Ellos conocían quiénes eran las siervas. Era el animal hembra del siervo. No hay mucho que decir, ¿verdad? Sus torsos compactos de sus patas, largas y delgadas, y sus pezuñas hendidas, le permiten mantener el equilibrio en los pequeños salientes de las montañas rocosas, allá en el oriente. Sus potentes saltos y su equilibrio le permiten escalar escarpadas montañas en cuestión de segundos. Son animales que mantienen el equilibrio, mantienen una fortaleza en sus pies para huir de sus cazadores, de sus depredadores, y suben a las montañas con rapidez. Esa es la sierva. Es lo que está diciendo el salmista, es que Dios me da la habilidad y la capacidad, como dijo el Salmo 18:33, de permanecer firme en medio de la amenaza, y me hace escapar incluso por la fortaleza que Él me da. Fortaleza física, fortaleza psicológica, fortaleza emocional y espiritual. Habacuc cree con firmeza de que Dios traerá consuelo y fortaleza a su vida. Ya no es una fuerza humana, ya no me descanso en la capacidad del doctor, en la capacidad del consejero o del psicólogo, sino en la capacidad que viene de Dios. Una de las cosas que nosotros hacemos a la hora de aconsejar bíblicamente es llevar al ser humano fuera de sí mismo y poner su esperanza en algo más grande que él, y reconocer que necesitamos de esa intervención divina. Cualquier otra cosa es humanismo, que tú lo puedes hacer y tú lo puedes lograr y hablarte a ti mismo y todo lo demás. Creo que Dios nos enseña a nosotros que necesitamos, que le necesitamos nosotros a Él. Pero es un Dios real y un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Así es que caminemos por fe en medio de la confusión, aunque a veces no entendamos ni comprendamos. Aprendamos a reemplazar la fuente de nuestra capacidad y nuestra fuerza para poder enfrentar los desafíos de la vida. Conozcamos más a Dios. ¿Sabes cuál es el problema principal del pueblo cristiano? Es la ignorancia de Dios. No conocemos o no meditamos en el Dios de la Biblia, y por eso nuestra fe es muy frágil, se quiebra rápido. Nuestro gozo a veces depende de tantas cosas materiales, económicas. No está ahí el gozo. Usted puede obtener todos los reinos del mundo, no está ahí el gozo. O si no, mire cuántas personas se han suicidado siendo famosos, siendo ricos, siendo millonarios, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo Jesús. Otra vez digo en el Señor, regocijaos en el Señor, regocijaos. ¿Quién lo dijo? Pablo, atados en cadena, en cárcel. Y él le dice a los creyentes que están en libertad, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y él mismo fue el que dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas. Pero no lo dijo cuando iba a emprender un negocio nuevo. No lo puso en los zapatos Nike. No se lo tatuó en el brazo, como muchos lo quieren hacer, ¿verdad? ¿Algunos se quieren tatuar? Filipenses 4:13. Si estuviera tatuado en tu corazón, no intentarías tatuártelo acá. Si estuviera en tu corazón, no necesitas ningún tatuaje. Lo que necesitas es que esté impreso en la tabla de tu corazón. Ahí es donde lo necesitas para poder enfrentar la adversidad. Ahí donde Dios va a hacer el efecto. No acá afuera, es adentro.
adentro en tu corazón. Todo lo puedo en Cristo. Cuando Pablo atravesaba diferentes adversidades económicas, he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez, porque es algo que tú aprendes. El Señor te va dando la fuerza, la capacidad para resistir. Algunas personas saben vivir en la abundancia y dan gracias a Dios por la abundancia cuando todo va bien, cuando las cosas salen, cuando el negocio sale como nosotros lo esperábamos o como queríamos. Dice Pablo, sé vivir, he aprendido a vivir en abundancia, de tal manera que no se me llene la cabeza de basura. He aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez, a pasar necesidad, pero mantener el gozo del Señor. Y es donde termina el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Mi fuerza, mi contentamiento, mi gozo, mi satisfacción, mi esperanza no viene si tengo mucho o si tengo poco, si tengo salud o si estoy enfermo. No depende de estas cosas, sino que depende de un Dios inconmovible, que lo que ha dicho el que hará, así ocurrirá, porque fiel es el Dios que lo prometió. Tú que estás, hermano, amigo, en este lugar y estás viviendo en un estado de confusión, en un estado quizás de oscuridad, quizás un estado depresivo, lleno de ansiedad, de pavor. No creo que el mundo te pueda ofrecer mucho a ti, porque el mismo mundo yace bajo el dominio del enemigo. La única esperanza, la única alternativa que tú tienes se encuentra en la persona de Jesucristo. Él murió por ti, Él dio su vida por ti. Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Que se había perdido en el alcohol, que se había perdido en las drogas, que se había perdido en todo tipo de pecado, en los placeres, en la depresión, en la ansiedad. Creo que todos podemos atravesar por problemas emocionales, pero a la medida que nosotros vamos conociendo al Señor, nos vamos fortaleciendo en Él y vamos saliendo de esa situación. Temo que muchos hemos sido más bien engañados por la psicología secular, creyendo que la fortaleza está en el humano, creyendo que la solución está en el hombre. Lo único que Dios quiere es que tú creas a su palabra y trates de vivir en obediencia a sus mandamientos. Y te darás cuenta que tu misma obediencia cambiará tu sentido de depresión y de ansiedad y de soledad y de baja autoestima, y Dios lo cambiará todo en tu vida. No tienes que vivir así. Hay alguien que te puede rescatar de esa situación y su nombre es Jesucristo y Él te ama y Él está aquí para ayudarte. Su nombre es grande en toda la tierra y es el Hijo de Dios y Él tiene todo el poder. Es el Señor por sobre todas las cosas, dice la Biblia, que Él es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas y en Él todas las cosas se sostienen, subsisten. Pero ese es el Dios en quien nosotros adoramos. Llénate de Dios, vacíate de ti mismo y de tantas cosas que te siembra el mundo y te darás cuenta cómo tu vida cambiará y cambiará para siempre. Así que ahí donde está, vamos a orar al Señor. Vamos a recordar lo que hemos aprendido del libro de Habacuc, caminando por fe en tiempos de confusión. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta hora. Oh mi Dios, hay tantas cosas que nos pueden aterrar en esta vida. Hay tantas cosas que nos pueden quitar el gozo. Hay tantas cosas que nos pueden debilitar, oh Dios. Es necesario recordar que en la debilidad del creyente está la fortaleza tuya. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Oh mi Dios, trae luz al corazón de cada una de las personas que estamos acá. Y si hay alguien que aún no te conoce, mi Dios, que no se vaya de este lugar sin poner toda su fe en Jesucristo. Ruego por aquellos que están caminando por la confusión, por el valle de la confusión, por el valle oscuro. Aquellos que no saben y no distinguen qué dirección tomar en sus vidas. Oh Padre eterno, que tu Espíritu Santo obre de tal manera en sus vidas que puedan volverse a ti de corazón y puedan tener un renuevo, pueden experimentar un renuevo espiritual como en la vida de Habacuc.
Aviva tu obra en medio de los tiempos, dice Habacuc. Necesitamos que tu palabra tenga ese impacto en nuestras vidas, oh Dios. Que nos despierte, que nos levante, que nos sostenga. Oro por todas esas personas que están atravesando por una especie de confusión, de terror, de oscuridad, sumida quizás en la tristeza, en la tragedia, en la soledad, en el abandono. Todas aquellas personas que están enfrentando una prueba grande en sus vidas, quizás una enfermedad en su cuerpo, quizás un matrimonio quizás a punto de desmoronarse. Pero, oh Dios, miramos hacia ti, la fuente de nuestro descanso. No necesitamos pastillas, necesitamos a Cristo. No necesitamos terapia, necesitamos tu palabra que nos aliente, que nos sostenga. Ayúdanos a vivir por fe, Señor. Yo sé que hay muchas personas en este lugar que ahora mismo están atravesando grandes dificultades en sus vidas. Que el futuro parece sombrío, que no saben hacia dónde van. Y hemos hablado de tu palabra, hemos conocido tus propósitos, hemos visto a un Dios cercano, hemos visto a un Dios que sabe escuchar, a un Dios fiel, a un Dios de pactos, a un Dios de maravilla, a un Dios que sabe transformar nuestro cansancio en descanso, nuestra tristeza en gozo, nuestra debilidad en fortaleza. Y ahora, oh Dios, elevamos esta oración a ti, Dios Todopoderoso, que sabes hacer todas las cosas en tu tiempo. Yo te pido, Padre eterno, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Y tú, hermano, que estás ahí, que estás atravesando por esta experiencia, dile al Señor esta palabra: Señor, vengo a ti en esta hora. Te necesito. Ilumina mis ojos para que pueda contemplar tu grandeza, tu amor y tu gracia que fluye para mí. Ilumina mi corazón, oh Dios, para saber descansar cada día, para saber tener el gozo en Cristo y para tener las fuerzas de tal manera que pueda enfrentar y pueda tener firmeza. Dios mío, ten misericordia de mí, ven en mi auxilio y rescátame. A ti, oh Dios, entrego mi vida, mi futuro, mi presente, mis luchas, mis necesidades, mis proyectos y mi vida entera. Soy tuyo, te pertenezco. Viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.